La sala de juntas en la planta 42 de una de las 4 torres de Madrid estaba en silencio. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido del proyector. Io se encontraba al final de la larga mesa de caoba pulida, mirando fijamente a los 3 inversores extranjeros que tenía delante. Llevaba un blazer blanco, marfil de corte impecable sobre un elegante vestido negro hasta la rodilla. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. No había ni rastro de la mujer abandonada en su rostro. Como pueden ver en la curva de este trimestre, la voz de Io sonaba firme y llena de confianza. Sol Creativo ya no es solo una agencia de publicidad local. La integración que hemos desarrollado ha reducido los costes operativos hasta en un 40%. Nuestra rentabilidad no es una predicción, es un hecho. Uno de los inversores, un hombre de mediana edad llamado Mr. Sterling, asintió lentamente, impresionado. Las cifras son ciertamente atractivas. Señora Io, es usted muy agresiva para una empresa que acaba de salir de una reestructuración de gestión. Reestructuración es una palabra educada, Mr. Sterling. Yo lo llamo deshacerse de un lastre, respondió Io con una leve sonrisa cargada de significado. Ese lastre se llamaba Borja, su exmarido, que antes ocupaba el cargo de director financiero y casi lleva a la empresa a la quiebra para mantener su lujoso estilo de vida. Pero Io no necesitaba explicar ese detalle. Justo cuando iba a pulsar el botón para la siguiente diapositiva, su móvil, que descansaba sobre la mesa, vibró con fuerza. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de números sin nombre. Io lo ignoró. Era una profesional. Sin embargo, el teléfono dejó de sonar y volvió a hacerlo de inmediato. Esta vez, durante más tiempo, disculpen. Io asintió cortésmente a los inversores. Parece que hay una emergencia. Cogió el móvil, ligeramente molesta porque su asistente personal, fuera de la sala, hubiera dejado pasar esta llamada. Deslizó el botón verde y se llevó el delgado objeto a la oreja. Diga, soy Io. Io, tienes que venir ahora mismo. La voz chillona e histérica al otro lado era tan fuerte que Io tuvo que alejar un poco el teléfono de su oído. La voz le resultaba familiar. La voz que 2 meses atrás le suplicaba con mimos a su marido. La voz que le rogaba a Io que entendiera su amor. Io respiró hondo. Su rostro permaneció impasible. Sus ojos miraron de reojo a los inversores, que ahora la observaban con curiosidad. «Perdone, ¿quién es?», preguntó Io. Su voz era tranquila, fría, como si hablara con un teleoperador de tarjetas de crédito. «No te hagas la tonta», gritó Ilenia, intercalando sollozos caóticos. «Es Borja. Borja ha tenido un accidente gravísimo. Está en estado crítico. El médico dice que necesita una operación de urgencia en la cabeza y en las costillas ahora mismo. El hospital pide un depósito de 20.000 euros en efectivo, o no harán nada más». Io guardó silencio por un momento. Borja, accidentado. Sintió una pequeña punzada de sorpresa en el pecho. Restos de la memoria de 10 años de matrimonio. Pero esa punzada murió al instante al recordar quién estaba hablando. «Hola. Io, ¿me estás escuchando? Se está muriendo. Trae el dinero al Hospital Ruber Internacional ahora. Tú eres rica. Tu empresa tiene éxito. Borja te necesita». Io miró su reloj. Esta reunión decidía una inversión de 5 millones de euros. El futuro de su nuevo imperio. «Hospital Ruber Internacional», repitió Io lentamente. «Sí, rápido». Io miró a Mr. Sterling, que esperaba la continuación de su presentación. Con un gesto tranquilo, Io respondió. «Disculpe, se ha equivocado de número. No conozco a nadie llamado Borja». «¿Qué? Io, estás loca. Es la vida de un hombre». Clic. Io cortó la comunicación. No solo colgó el teléfono, sino que mantuvo pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció por completo. Dejó el móvil sobre la mesa con un decidido sonido seco. Io levantó la vista y sonrió profesionalmente a la sala en silencio. Disculpen la pequeña interrupción. Volvamos a la diapositiva sobre las proyecciones para 2026. Aquí es donde reside nuestro mayor beneficio. Esa tarde, Io cerró el mayor acuerdo de su carrera, mientras, en otra parte de la ciudad, su pasado luchaba entre la vida y la muerte. A Io no le importaba. Para ella, Borja había muerto hacía 2 meses. La victoria en la sala de juntas le supo a poco en cuanto salió del edificio de oficinas. El cielo nublado de Madrid parecía reflejar la tormenta que se dirigía hacia ella. Tan pronto como Io reactivó su móvil dentro de su Mercedes clase quinto, las notificaciones inundaron la pantalla como un torrente. 50 llamadas perdidas. Cientos de mensajes de WhatsApp del número de Ilenia y de varios otros números desconocidos. El contenido de los mensajes variaba desde súplicas y maldiciones hasta el envío de fotos espantosas. Borja postrado con vendajes ensangrentados.
una cánula de oxígeno y un monitor de ECG. Demonia. Tu propio marido se muere y tú le cuelgas el teléfono. Io, por favor, nuestros ahorros se han acabado. La cuenta de Borja está bloqueada. Voy a contarle a todo el mundo que eres una asesina. Io se masajeó las sienes. Su chofer, Ramiro, la miró preocupado por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, señora? Vuelva a la oficina, Ramiro. Me he dejado algo. Mintió Io. No podía ir a casa. Su nuevo apartamento era su santuario. No quería llevar esa energía negativa allí, pero también sabía que Ilenia no se detendría. Y así fue. Cuando Io abrió Instagram para comprobar las actualizaciones de la empresa, vio que la cuenta de Sol Creativo estaba etiquetada en una serie de historias de una cuenta llamada Ilenia, la diosa. Allí, Ilenia publicaba un vídeo de sí misma llorando en el pasillo de un hospital con un pie de foto en mayúsculas. ¿Qué clase de esposa deja morir a su exmarido? Y eso que acaba de cerrar un proyecto millonario. La dueña de Sol Creativo es una asesina de sangre fría. El vídeo empezó a hacerse viral. La sección de comentarios de la cuenta de empresa de Io comenzó a ser invadida por internautas que solo conocían la mitad de la historia. Vaya, qué fuerte la SEO. Boicot a sus productos, pobre marido. Io resopló. Idiota, murmuró. Ilenia no se daba cuenta de que atacar el ámbito profesional de Io era un error fatal. Io podía tolerar la infidelidad de Borja porque era un asunto del corazón, pero perturbar su negocio era una declaración de guerra. Inmediatamente contactó a Jimena, su directora de Relaciones Públicas. Jimena, monitoriza las redes sociales, no borres los comentarios, déjalos, pero prepara un comunicado de prensa sobre difamación y contacta con el señor Salgado, mi abogado. Dile que prepare el expediente de mi divorcio, especialmente la parte donde Borja no pagó ni un céntimo de pensión compensatoria. ¿De acuerdo, señora Io? Pero esto ya se está haciendo viral en las cuentas de cotilleo. La voz de Jimena sonaba preocupada. Perfecto, respondió Io con frialdad. Cuanto más alto lancen el barro, más limpios pareceremos cuando caiga la lluvia de hechos. No voy a entrar en dramas en redes sociales. Jugaremos en el terreno legal. Io colgó. Contempló el tráfico denso de Madrid. Antes, se habría puesto a llorar si la hubieran humillado así. Antes, habría llamado a Borja para pedirle protección. Pero el Borja que debía protegerla era la misma persona que permitió que esta mujerzuela destrozara su vida. Io no estaba triste, estaba furiosa. Y la furia de Io era un combustible mucho más eficiente que la gasolina. A la mañana siguiente, el caos pasó del mundo virtual al real. Io acababa de entrar en el vestíbulo de mármol de su edificio de oficinas cuando oyó un alboroto en la recepción. Quiero ver a Io, díganle que baje, o gritaré más fuerte. La voz era ronca, envejecida y cargada de emoción. Era la voz de doña Elvira, su ex-suegra. 2 guardias de seguridad apenas podían contener a la mujer de mediana edad y cuerpo robusto. Doña Elvira llevaba una bata cubierta con una chaqueta raída. Su pelo estaba desordenado y las lágrimas surcaban su rostro arrugado. Señora, por favor, cálmese. Esto es una zona de oficinas, dijo un guardia intentando ser cortés. Al diablo con la oficina. Mi hijo se está muriendo. Doña Elvira estaba histérica, y entonces sus ojos captaron la figura de Io, de pie, rígida, cerca del ascensor. Io, chilló doña Elvira. Se zafó del agarre de los guardias y corrió cojeando hacia Io. Io no retrocedió. Se mantuvo erguida, permitiendo que su ex-suegra se acercara. Doña Elvira agarró con fuerza la manga del blazer de Io. Eres una mujer despiadada, siseó doña Elvira. Su aliento olía a ungüento y desesperación. Borja está en estado crítico, Io. Necesita una segunda operación. Ilenia dice que no quisiste dar el dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Eh? ¿Dormiste a su lado durante 10 años? Los empleados que pasaban empezaron a detenerse y a susurrar. La escena era un gran contraste. Su elegante CEO agarrada por una señora histérica. Con lentitud pero con fuerza, Io se liberó de la mano de doña Elvira. Se sacudió la manga como si tuviera polvo. Señora, la voz de Io era tranquila, pero lo suficientemente alta como para que la oyeran los empleados de alrededor. Se equivoca de lugar. Los servicios sociales están en la calle de al lado, no aquí. Doña Elvira se quedó boquiabierta, incrédula ante la respuesta de Io. ¿Qué dices? Es Borja. ¿Tu marido? Exmarido, corrigió Io bruscamente. Al que usted apoyó para que me fuera infiel. ¿Lo ha olvidado? Hace 2 meses me dijo a la cara que Ilenia era más adecuada para acompañar a Borja, porque era más joven, y podía servir mejor a un marido. ¿Por qué no le pide dinero ahora a esa Ilenia tan perfecta? El rostro de doña Elvira enrojeció, una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Ilenia? Ilenia lo está pasando mal.
El dinero de Borja no ha llegado. El dinero de Borja se ha acabado, señora. No es que no haya llegado, la interrumpió Io. Y si sigue gritando en el vestíbulo de mi oficina, llamaré a la policía por alteración del orden público. No estoy bromeando. ¡Qué arrogante! Ahora que eres rica. Escupió doña Elvira al suelo, cerca de los tacones de Io. Recuerda, Io, la riqueza es pasajera. Fue Borja quien te hizo exitosa. Io soltó una risa corta, seca y amarga. Borja casi lleva esta empresa a la quiebra por las apuestas online, señora. Fui yo quien lo arregló todo. Ahora, por favor, váyase o los guardias la escoltarán fuera. Io hizo una señal al jefe de seguridad. 2 guardias corpulentos flanquearon inmediatamente a doña Elvira. La anciana se resistió, maldiciendo a Io con palabras soeces mientras era arrastrada hacia la puerta giratoria. Io suspiró profundamente, arreglándose el blazer. Al darse la vuelta, decenas de pares de ojos de sus empleados la miraban. «Se acabó el espectáculo», dijo Io con voz plana. «Vuelvan al trabajo. Quienquiera que haya grabado esto y lo difunda, puede pasar por recursos humanos a recoger su carta de amonestación». Io entró en el ascensor exclusivo. La puerta se cerró, encerrándola en su soledad. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Se dio cuenta de que no podía seguir defendiéndose. Sus ataques se estaban volviendo físicos. Tenía que contraatacar. Cogió su móvil y llamó al señor Salgado. «Señor Salgado, preparé los documentos. Esta tarde vamos al Hospital Ruber Internacional. Voy a silenciarlos legalmente». De camino al hospital, Io observó las gotas de lluvia que empezaban a caer sobre la ventanilla del coche. El ambiente sombrío la transportó a la fatídica noche de hacía 2 meses. La noche que transformó a Io de una esposa fiel en una mujer con un corazón de acero. Flashback. 60 días antes. «Lárgate». Esa única palabra salió de la boca de Borja con un tono de aburrimiento, como si estuviera ahuyentando a un gato callejero. Io se quedó paralizada en el salón de su casa, un chalet en Pozuelo de Alarcón que habían estado pagando juntos desde el principio de su matrimonio. En el sofá, Ilenia estaba sentada con las piernas cruzadas, examinándose las uñas, sonriendo triunfante. «Cariño, esta es nuestra casa. Yo pagué parte de la entrada. Yo pagué la reforma de la cocina». La voz de Io temblaba. Sus lágrimas se habían secado después de haber llorado demasiado tras sorprenderlos en un hotel esa misma tarde. Borja encendió un cigarrillo y le echó el humo a la cara. «La escritura está a mi nombre. Io. El nombre es Borja Velasco. ¿Tienes alguna prueba de la transferencia de la entrada?» «No. ¿Verdad? Fue dinero en efectivo que me diste. Legalmente es un bien privativo o algo así. Mi abogado se encarga. ¿Pero nuestros ahorros?» «Los ahorros también están en mi cuenta», la interrumpió Borja rápidamente. «Considéralo un pago por haberte mantenido todo este tiempo. Tú solo te ocupabas de ese pequeño negocio tuyo. Sus beneficios no eran nada comparados con mi sueldo». Era una gran mentira. El sueldo de Borja estaba estancado, mientras que el negocio de Io sostenía su estilo de vida, pero el ego masculino de Borja nunca lo admitiría. «Así que me echas sin nada». Io miró a Ilenia, que ahora se abrazaba al brazo de Borja con coquetería. «Cariño, dile que se dé prisa. Quiero redecorar el salón». «Su gusto es tan anticuado», se quejó Ilenia. Borja miró a Io con una expresión que ella nunca olvidaría hasta el día de su muerte. Una mirada de asco. «Ya has oído a mi futura esposa, ¿no? Coge tu ropa. El coche. Las joyas. Todo se queda. Lo compré yo. Vete ahora o llamo a seguridad». Esa noche, Io arrastró su gran maleta bajo una lluvia torrencial. No tenía dinero en efectivo. Su tarjeta de crédito era una extensión de la cuenta de Borja, que ya estaba bloqueada. Caminó 2 kilómetros hasta una parada de taxis, empapada, helada y completamente destrozada. En ese momento, bajo una marquesina de autobús que goteaba, Io juró que nunca más dependería de otro ser humano. Recuperaría todo lo que le habían arrebatado, con intereses. Fin del flashback. El Mercedes de Io se detuvo frente a la entrada VIP del Hospital Ruber Internacional. Su ensoñación se disipó. El señor Salgado, su abogado, de aspecto pulcro y decidido, ya la esperaba en el vestíbulo. «Señora Io», saludó el señor Salgado. «Todos los documentos están listos, incluidas las pruebas de titularidad de los activos que el señor Borja reclamó, y que resultaron ser una manipulación. Tenemos una posición negociadora fuerte». «Bien». Io se puso sus gafas de sol, a pesar de estar en el interior. «Recuerde, señor Salgado, no estoy aquí como una esposa afligida. Estoy aquí como una acreedora perjudicada». «Entendido, señora». Io entró. El sonido de sus tacones de aguja resonó en el pasillo del hospital, como la cuenta atrás para la destrucción de Borja e Ilenia. La sala de espera de la UCI estaba cargada de tensión,
Ilenia estaba acurrucada en una silla de metal. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos hinchados. Doña Elvira estaba sentada a su lado, masajeándose los pies. Cuando la puerta automática se abrió e Io entró, seguida por el señor Salgado y dos asistentes de aspecto imponente, el ambiente cambió al instante. Ilenia levantó la vista. Sus ojos se iluminaron al ver el bolso Hermes que llevaba Io. La esperanza apareció en su rostro. La esperanza de dinero. Io, por fin has venido. Ilenia se levantó de un salto, con la intención de abrazar a Io o quizás de agarrarla, pero el señor Salgado extendió un brazo con rapidez, impidiendo que Ilenia se acercara. Disculpe, por favor, mantenga la distancia. Ilenia se detuvo, confundida. Apártate, quiero hablar con Io. ¿Dónde está el dinero? El médico dice que Borja tiene que entrar en quirófano en 1 hora. Io se quitó las gafas de sol y miró a Ilenia de arriba abajo. El aspecto de Ilenia era un desastre. El karma actúa rápido, pensó Io. No traigo efectivo, Ilenia, dijo Io con voz plana. Una transferencia también sirve. Rápido, la vida de Borja está en juego, gritó Ilenia. Io se giró hacia el señor Salgado. El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta azul. Señorita Ilenia y doña Elvira. El señor Salgado comenzó con su autoritaria voz de barítono. Mi clienta, la señora Io, está aquí para presentarles una notificación formal, verbal y por escrito. Cesen todo el acoso en redes sociales, las llamadas a la oficina y las visitas no autorizadas a las propiedades comerciales de la señora Io. Si en 24 horas las publicaciones no se eliminan y no se emite una disculpa pública, procederemos con una denuncia por un delito de injurias y calumnias, con una pena de hasta 2 años de prisión. La boca de Ilenia se abrió. ¿Estás loca? Tu marido se está muriendo y tú traes a un abogado para amenazarme. Exmarido, corrigió Io de nuevo. Y te amenazo porque estás perjudicando mi fuente de ingresos. Si voy a la quiebra por tus difamaciones, ¿a quién vais a extorsionar? Doña Elvira se levantó, temblando de rabia. Eres un demonio, Io. Borja está ahí dentro, en coma, y tú hablas de leyes. Fuisteis vosotros quienes lo convertisteis en un asunto público, replicó Io con frialdad. Ahora quiero ver al paciente, solo para asegurarme de que está realmente enfermo y no es otro de vuestros dramas para pedir dinero. Míralo, para que se te abran los ojos, la desafió Ilenia, señalando la puerta de cristal de la UCI. Io se acercó al gran cristal. Dentro, el cuerpo de Borja yacía indefenso, la cabeza envuelta en gruesos vendajes, el rostro amoratado. Varios tubos estaban conectados a su cuerpo. Parecía tan pequeño y frágil. Ya no quedaba nada del Borja arrogante que le había señalado la puerta mientras fumaba. Io apoyó la palma de la mano en el frío cristal. Sintió un ligero dolor en el corazón. Compasión por un ser humano, no por un antiguo amor. ¿Cuál es el coste total de la operación? Preguntó Io sin volverse. Ilenia y doña Elvira se miraron. La esperanza volvió a encenderse. 20.000 euros para la operación de la cabeza, sin incluir la habitación VIP ni la rehabilitación. En total, quizás necesitemos unos 30.000, respondió Ilenia rápidamente. Su voz se suavizó. Io, por favor, te prometo que borraré todas las publicaciones. Te besaré los pies si Borja se salva. Io se dio la vuelta y miró a Ilenia con una mirada de negocios. La misma que le había dirigido a Mr. Sterling durante la negociación. No voy a dar ese dinero gratis. No soy una ONG, dijo Io. ¿Qué quieres decir? Ilenia frunció el ceño. Io hizo una señal al señor Salgado para que sacara el segundo documento, un grueso dossier titulado Contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Pagaré todos los gastos médicos de Borja hasta que se recupere, dijo Io lentamente, disfrutando cada segundo del cambio en el rostro de Ilenia. Pero a cambio, Borja debe firmar este reconocimiento de deuda. La garantía es la casa de Pozuelo, la casa en la que vivís ahora. Ilenia la miró con los ojos desorbitados. ¿Qué? No. Esa es nuestra casa. ¿Quieres echarnos? Es la casa que me robasteis mediante una manipulación de activos. Io sonrió de lado. El plan es simple. Yo pago al hospital. Borja firma. Si en 3 meses Borja no puede devolverme mi dinero más un interés del 5%, la casa pasará a ser oficialmente mía. Y vosotras podéis buscaros un cartón para dormir. No estoy de acuerdo. Madre, no estés de acuerdo. Ilenia sacudió el brazo de doña Elvira. Pero doña Elvira miró a través del cristal de la UCI, vio a su hijo moribundo, y supo que no tenían otra opción. El coche estaba vendido, las joyas se habían acabado. ¿Si nos negamos?, preguntó doña Elvira en voz baja. Io se puso de nuevo las gafas de sol. Busquen otro donante en la próxima hora, antes de que los médicos se den por vencidos.
Buena suerte. Io se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. Sus pasos eran lentos, dando tiempo a que la desesperación de ellas madurara. «¡Espera!», gritó doña Elvira. Io se detuvo. Una leve sonrisa apareció en sus labios. El cebo había sido mordido. «Nosotras hablaremos con Borja cuando despierte. Por favor, paga el depósito ahora», sollozó doña Elvira. «Firmen primero este preacuerdo». El señor Salgado les tendió un papel que confirmaba que aceptaban el plan en principio. Con mano temblorosa, doña Elvira firmó el papel. Ilenia lloraba a gritos en un rincón, dándose cuenta de que acababa de vender el techo sobre su cabeza por la vida de un hombre cuya cartera ya estaba vacía. Io miró el papel y luego a Ilenia. «Disfruta del tratamiento de primera clase», le susurró Io a Ilenia al pasar a su lado. «Disfrútalo mientras puedas, porque la factura llegará pronto». Io salió del hospital con una inmensa sensación de alivio. Acababa de recomprar su pasado, y ahora iba a destruirlo lentamente. El mundo de Borja era un lento remolino de agua turbia. Oía zumbidos en los oídos, el pitido rítmico del monitor cardíaco, el roce de las ruedas de un carro en el suelo de vinilo y el goteo de un suero intravenoso. Sus párpados pesaban como si estuvieran pegados. Poco a poco, una luz blanca y punzante se abrió paso hasta sus retinas. Borja parpadeó, intentando enfocar el techo blanco, el olor penetrante del antiséptico. Un dolor sordo pero profundo se extendía desde su pecho hasta la parte posterior de su cabeza. «Está despierto», dijo una voz de barítono. Borja giró ligeramente la cabeza. El movimiento le provocó un pinchazo de dolor en el cuello. En un rincón de la habitación, una silueta borrosa fue tomando forma. La figura estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la luz del sol de la tarde que se colaba por las persianas. Una silueta esbelta, el pelo recogido en un moño impecable, y un aroma a perfume de sándalo que conocía muy bien. El aroma del hogar. El aroma del confort que una vez tuvo durante 10 años. Io. La llamó Borja. Su voz era quebrada, ronca y seca como el papel de lija. La figura se dio la vuelta. Efectivamente, era Io. ¿Su esposa? No, su exesposa. Pero Io se veía diferente. No parecía preocupada ni llorosa, como Borja había imaginado en sus delirios. Llevaba un traje de chaqueta gris oscuro que parecía caro. Sostenía una tablet y su rostro. Su rostro era tan plano como la superficie de un lago helado. «Menos mal que sigues vivo, Borja», dijo Io. Su tono no era el de una amante aliviada, sino el de una directora de proyecto, que ve cómo un trabajo se termina a tiempo. «Has venido». Borja intentó sonreír, pero los músculos de su cara estaban rígidos. Su corazón dio un vuelco. «Todavía le importo», pensó Borja. «Después de todo lo que he hecho, Io sigue aquí». «Perdóname, Io». «Ahorra energías», lo interrumpió Io. Se acercó, pero se detuvo a una distancia segura, sin tocarlo. «El médico dice que la operación fue un éxito. La hemorragia cerebral está controlada y te han puesto una placa en las costillas». Borja buscó a otra persona. «¿Y Ilenia? ¿Dónde está?» Io señaló con la barbilla un sofá al otro lado de la habitación. Allí, Ilenia dormía acurrucada en una postura incómoda, todavía con un vestido de fiesta arrugado, probablemente el mismo que llevaba en el accidente. Su maquillaje estaba corrido, su pelo grasiento, una imagen patética. «Está cansada después de pasarse el día gritando a las enfermeras porque el menú del hospital no era de su agrado», dijo Io con voz plana. Borja sintió vergüenza. Volvió a mirar a Io. Se veía tan radiante, tan limpia, tan controlada, un contraste absoluto con el caos de la habitación. «Io, ¿por qué estás aquí?», preguntó Borja en voz baja. «Pensé que me odiabas». Io lo miró directamente a los ojos. Su mirada estaba vacía, sin amor, sin odio, solo cálculo. «Estoy aquí porque mi teléfono no dejaba de sonar, Borja. Porque tu nueva familia montó un escándalo en mi oficina». Io tocó la pantalla de su tablet. «Y porque tenemos que resolver un asunto administrativo. Ya he adelantado el depósito para tu operación. 3.000 euros». Borja se quedó atónito. «¿Lo has pagado tú?» «Gracias, Io. Sabía que todavía... ¡Es una deuda!». Io cortó su esperanza tan rápido como se apaga un interruptor. «Y tenemos que hablar de cómo vas a devolverlo, junto con los otros 30.000 euros que vendrán». La puerta de la habitación se abrió. El señor Salgado, el abogado de Io, entró acompañado por un agente de la Policía Nacional. El ambiente, ya de por sí incómodo, se volvió tenso. «Buenas tardes, señor Velasco. Soy el agente Navarro». «¿Quién es ese policía? Necesito tomarle declaración sobre el accidente de ayer en la A6. Borja tragó saliva. Sus recuerdos del accidente eran confusos.
Solo recordaba gritos, la lluvia torrencial y las luces cegadoras de un camión. «Adelante, agente», dijo Io, dando un paso atrás para dejar espacio. Se cruzó de brazos, observando a Borja como si estuviera viendo un documental sobre crímenes. Según la investigación en el lugar del accidente, no había marcas significativas de frenada de su vehículo antes de chocar contra la mediana y volcar. El policía abrió su libreta. También hemos recuperado la memoria de la cámara del salpicadero de su coche destrozado. El corazón de Borja se aceleró. Mierda, se había olvidado de apagarla. Ilenia se despertó con el sonido de la conversación. Parpadeó y sus ojos se abrieron como platos al ver al policía. «Borja, ya estás despierto». Corrió hacia la cama, intentando cogerle la mano. Pero Borja retiró la suya lentamente, horrorizado por la mirada del policía. «¿Podemos reproducir la grabación aquí para confirmarla?», preguntó el agente. Borja asintió débilmente. Io sacó su propia tablet, como si ya tuviera una copia, pero dejó que el policía usara la suya. La pantalla se encendió. El vídeo mostraba la vista de la autopista bajo una lluvia torrencial. Se oía música electrónica a todo volumen. A continuación, el sonido de una discusión. «Me da igual. Mañana tienes que comprarme ese bolso». La voz de Ilenia sonaba estridente en la grabación, clara y nítida. «Ilenia, por favor. Mi tarjeta de crédito está al límite. Espera al mes que viene». La voz de Borja sonaba cansada. «¿El mes que viene? ¿El mes que viene? Eres un tacaño. Decías que eras director. Que eras rico. ¿Dónde están las pruebas?» En el vídeo, el coche empezó a desviarse ligeramente. «Ilenia, no me molestes más. ¡La carretera resbala!», gritó Borja. «Me importa una mierda. Para el coche ahora. Me quiero bajar». Luego se oyó un ruido sordo, como un golpe. La cámara se sacudió violentamente. «Suelta el volante. ¡Loca! Deja que nos matemos si no me lo quieres comprar». Luego, un grito prolongado. El chirrido de los neumáticos. La imagen giró sin control. Oscuridad. Silencio. El vídeo terminó. El silencio en la habitación del hospital era mucho más aterrador que el sonido del choque. Borja miró la pantalla negra, conteniendo la respiración. Sus recuerdos volvieron por completo. Recordó a Ilenia tirando del volante. Recordó los golpes de Ilenia en su brazo, mientras conducía a 120 km/h. Borja se giró lentamente hacia Ilenia. El rostro de la mujer estaba pálido como la cera. «Yo solo estaba bromeando». «Cariño». Entré en pánico. Tartamudeó Ilenia, retrocediendo un paso. «¿Bromeando?», siseó Borja. El dolor de cabeza le latía con fuerza. «Casi nos matas por un bolso de marca. Tiraste del volante en la autopista». «Señorita Ilenia», dijo el policía con firmeza. «Su acción puede ser catalogada como una imprudencia grave que causó un accidente de tráfico. Procederemos con la investigación». «No, Borja, por favor, diles que fue un accidente normal», gimoteó Ilenia. Sus lágrimas de cocodrilo empezaron a caer. Sacudió el brazo de Borja que no tenía la vía. Borja miró a Ilenia. El rostro hermoso por el que una vez estuvo dispuesto a dejar a Io ahora le parecía monstruoso. Su máscara había caído. Detrás de esa cara radiante por los tratamientos caros, solo había un parásito al que no le importaba su vida. Borja miró al policía. «Proceda según la ley. Yo soy el testigo». «Borja», gritó Ilenia. Io, que había permanecido en silencio en un rincón, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero cortó el alboroto como un bisturí. «Agente. Quizás podría llevarse a la señorita Ilenia para tomarle declaración fuera. El paciente necesita descansar, y todavía tenemos que resolver un asunto civil». El policía asintió. Ilenia fue escoltada fuera mientras lloraba y maldecía a Borja, llamándolo marido inútil. La puerta se cerró. Ahora solo quedaban Borja, Io y el señor Salgado. Borja cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. ¡Qué vergüenza! Le daba una vergüenza terrible que Io hubiera visto todo eso. Que Io viera lo bajo que había caído su dignidad. Entonces, se oyó de nuevo la voz de Io. Un accidente por negligencia del pasajero no suele estar cubierto por el seguro. «Lo sabes, ¿verdad, Borja?». Borja abrió los ojos. La realidad financiera lo golpeó más fuerte que el hormigón de la mediana. Io acercó una silla y se sentó junto a la cama de Borja. No para consolarlo, sino en la postura de una negociadora. El señor Salgado se situó detrás de ella, abriendo la carpeta azul que había preparado. «El coste total estimado hasta que puedas volver a caminar es de unos 25.000 euros, Borja». Io comenzó la conversación sin rodeos. «Una segunda operación en la pierna, fisioterapia, el coste de esta habitación VIP, porque Ilenia insistió en que estuvieras en la VIP, aunque no tuviera dinero.
Borja miró al techo. Tengo un terreno en la sierra, herencia de mi padre. Ya lo hemos comprobado, intervino el señor Salgado. Ese terreno está en litigio con su tío. No se puede vender rápidamente. Su valor de liquidación actual es 0. Borja se quedó en silencio. El coche es siniestro total. Su valor como chatarra no llega a los 1.000 euros. Io se miró las uñas cuidadas. Tus ahorros se esfumaron en la entrada del apartamento de Ilenia y en vuestras vacaciones a Ibiza el mes pasado, ¿verdad? Vi los movimientos de tu cuenta en el extracto de la tarjeta de crédito. Borja se sintió desnudo. Io lo sabía todo. Io sabía que estaba en la ruina. Io... Ayúdame, susurró Borja. Su orgullo estaba por los suelos. Préstame dinero, te lo devolveré, te lo prometo. Trabajaré duro en cuanto me recupere. ¿Trabajar dónde?, preguntó Io bruscamente. Tu reputación en el sector está por los suelos por el escándalo de tu infidelidad y la malversación de fondos en tu antigua empresa. ¿Quién va a contratar a un director financiero que no puede gestionar sus propias finanzas? Io suspiró y se inclinó un poco. Pero tengo una oferta. Llámalo un plan de rescate. Los ojos de Borja brillaron débilmente. ¿Qué es? Cubriré todos tus gastos médicos. Un máximo de 35.000 euros. ¿Podrás recuperarte? ¿Hacer rehabilitación? No te perseguirá el departamento de cobros del hospital, dijo Io. ¿Las condiciones? Borja sabía que no había nada gratis, y menos de la mujer a la que había traicionado. Io hizo una señal al señor Salgado. El abogado sacó una fotocopia de una escritura. Borja la reconoció. Escritura de propiedad número 1024. La casa de Pozuelo de Alarcón. La casa actualmente ocupada por la señorita Ilenia y doña Elvira, leyó el señor Salgado. La casa que legalmente está a tu nombre, pero que moralmente se compró con el dinero de ambos. Quiero la casa como garantía, dijo Io con frialdad. Esa casa vale $500.000, Io. Mi deuda es solo de 30.000, protestó Borja, aunque su voz era débil. Ese es el valor de mercado. El valor de liquidación es diferente, replicó Io. Y recuerda, te estoy dando dinero en efectivo cuando te estás muriendo. Eso tiene un precio premium. El riesgo es alto. Io se levantó y rodeó la cama. El plan es este. Firmas un reconocimiento de deuda. La garantía es la casa. El vencimiento es de 3 meses. Si en 3 meses puedes pagar los 35.000 euros más un 5% de interés, la escritura está a salvo. Si no, Io miró a Borja a los ojos. La casa pasa a ser mía a través de un mecanismo de dación en pago que firmaremos también ahora. 3 meses. Es imposible que consiga 30.000 euros en 3 meses. Entró en pánico Borja. Entonces vende la casa ahora, lo desafió Io. Intenta vender una casa necesitando dinero rápido. Como mucho, la venderás a bajo precio, y eso llevará meses. Mientras tanto, el hospital suspenderá tu tratamiento mañana si no hay un pago. Borja estaba acorralado. Se imaginó siendo expulsado del hospital con la pierna destrozada y la cabeza vendada. Ilenia. Mi madre. Viven allí, murmuró Borja. Ilenia que casi te mata. Y tu madre, que la apoyaba. Io sonrió de lado. Pueden buscar un piso de alquiler. O quizás Ilenia pueda vender sus bolsos de marca para pagar una habitación. La puerta se abrió de nuevo. Ilenia volvió a entrar. Sus ojos estaban rojos de haber llorado en comisaría, o de fingir que lloraba. Vio los documentos en la mano del señor Salgado. ¿Qué es eso? Ilenia arrebató el papel y sus ojos se abrieron como platos al leer el título. Poder notarial para vender y acuerdo de desalojo. Borja, no. Es nuestra casa, gritó Ilenia. ¿Vas a dejar que mi madre y yo nos quedemos en la calle? Io, eres una arpía. Io no se giró hacia Ilenia. Siguió mirando a Borja. La elección es tuya, Borja. Tu vida o el techo que cobija a la mujer que te ha llevado a esto. Borja miró a la histérica Ilenia y luego a su pierna escayolada. El dolor físico era real. El miedo a una incapacidad permanente era real. ¿Dónde está el bolígrafo?, dijo Borja con voz ronca. Borja, gritó Ilenia. Borja. Borja. Cállate, le espetó Borja con las pocas fuerzas que le quedaban. Ilenia se sobresaltó, retrocediendo asustada. Por tu culpa estoy así. Si no quieres, me muero, así que cállate. La habitación quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada de Borja. El señor Salgado actuó con rapidez. Sabía que el momento lo era todo. La mesita de la comida del paciente se convirtió en una improvisada mesa de trabajo. Se hizo pasar al notario, socio del señor Salgado, que ya esperaba fuera. El proceso fue formal, frío y aterrador para Borja. Esta es el acta de reconocimiento de deuda, dijo la notaria, una mujer de mediana edad con gafas gruesas. El señor Velasco reconoce adeudar 35.000 euros a la señora Io.
Plazo de 90 días naturales. Borja asintió. Le temblaba la mano al sostener el bolígrafo. Primera firma. Este es el poder notarial para vender, continuó la notaria. En caso de impago, la señora Io tiene derecho a vender o a poner a su nombre la escritura de la casa de Pozuelo, sin necesidad de un nuevo consentimiento por parte del señor Velasco. Segunda firma. Ilenia sollozaba en un rincón, cubriéndose la cara con un cojín del sofá. Sabía que estaba presenciando los últimos instantes de su vida acomodada. Y esta es la declaración de desalojo, añadió Io. Si se ejecuta el activo, los ocupantes de la vivienda deberán abandonarla en un plazo de 3 días sin oponer resistencia. En caso de negativa, el señor Velasco autoriza a las fuerzas de seguridad a proceder al desalojo forzoso. Borja dudó un instante. Se imaginó a su madre siendo arrastrada fuera. Firma, o me voy y me llevo mi dinero, dijo Io al ver su vacilación, mirando su reloj. Tengo una cena a las 9. Borja cerró los ojos y estampó la última firma. Chas. Hecho. En un instante, Borja ya no era el dueño de facto de esa casa. Solo era un inquilino cuyo contrato de alquiler expiraba en 90 días. Io cogió los documentos y los revisó meticulosamente. Su rostro mostraba satisfacción, no una sonrisa de malvada victoria, sino la satisfacción de una empresaria que acaba de adquirir un activo valioso con un gran descuento. Transacción completada, dijo Io. Hizo una señal al señor Salgado para que transfiriera el dinero a la cuenta del hospital. El móvil de Io sonó. Comprobante de transferencia exitosa. La factura del hospital está pagada para las próximas 2 semanas, dijo Io mientras guardaba su tablet en el bolso. El resto se transferirá por plazos según las facturas. No intentes pedirme dinero en efectivo. Io se acercó a Borja, se inclinó un poco y le susurró algo que solo él pudo oír. Borja, una vez te supliqué que no me echaras de esa casa. Me dijiste que eran negocios. Pues bien, ahora esto también son negocios. Justo, ¿no? Borja no respondió. Giró la cara hacia la pared. Las lágrimas empaparon la almohada. Io se irguió y se volvió hacia Ilenia, que seguía sollozando. Ilenia. Un consejo. Empieza a empaquetar tus cosas menos importantes. 3 meses es poco tiempo. Sobre todo si Borja no puede trabajar. Io salió de la habitación con paso ligero. El clic-clac de sus tacones sonaba como una marcha triunfal. La puerta se cerró, dejando a Borja y Ilenia en la prisión que ellos mismos habían creado. En cuanto Io se fue, la atmósfera en la habitación se convirtió en un pequeño infierno. El aire se volvió caliente y asfixiante. Ilenia lanzó el cojín del sofá al suelo con frustración. Eres un idiota, Borja. Un idiota. ¿Por qué le has dado la casa? Era nuestro único activo. Borja, que todavía sentía la adrenalina de la firma, miró a Ilenia con un odio recién nacido. ¿Nuestro activo? Borja soltó una risa amarga. Le dolía la garganta. Era mi casa y ahora es una garantía porque tú me provocaste el accidente. ¿Te das cuenta de que tú nos has metido en esto? Si tuvieras tanto dinero como antes, no estaríamos así, replicó Ilenia, sin dar su brazo a torcer. Se acercó a la cama, señalando a Borja. Decías que eras rico. Decías que tu exmujer era un parásito. ¿Y qué resulta? Que es ella la que tiene el dinero. Tú solo eres un farsante. Cuidado con lo que dices, gritó Borja. Intentó incorporarse, pero el dolor en las costillas lo hizo caer de nuevo. Estoy en la ruina por tu culpa. El apartamento de lujo, el coche nuevo, las vacaciones cada 2 por 3. Tus bolsos. Te gastaste mis ahorros en 2 meses. Me lo merecía. Soy joven y guapa. Debería tener un marido que me hiciera feliz, no un lisiado como tú, gritó Ilenia, con el rostro enrojecido. Esas palabras se clavaron en el corazón de Borja más hondo que los cristales del coche en el accidente. Lisiado. Ah, así que ahora soy un lisiado. Borja miró a Ilenia, incrédulo. Antes decías que me amabas, que yo no me entendía. Resulta que solo amabas mi cartera. Pues sí. Seamos realistas, se burló Ilenia. ¿Quién quiere cuidar de un hombre en la ruina y enfermo? Y ahora con una deuda de 35.000 euros con su exmujer. ¿Crees que soy una monja de la caridad? La puerta del baño se abrió. Salió doña Elvira. Tenía los ojos hinchados. Al parecer, se había escondido allí durante la firma, por no poder soportar ver a su hijo perder su patrimonio, o por no atreverse a hacerlo. «Ilenia, basta», gritó doña Elvira. Se acercó cojeando a Borja. «Tu marido está enfermo». «Ah, usted es igual», Ilenia puso los ojos en blanco. «Fue usted la que me animó a sacarle el dinero a Borja, ¿no? Usted dijo que cogiera todo lo que pudiera antes de que Io pidiera su parte del divorcio, pues ahí tiene el resultado de su educación». Doña Elvira abofeteó a Ilenia.
El sonido resonó en la silenciosa habitación. Ilenia se llevó la mano a la mejilla, con los ojos brillando de ira. «¿Te atreves, vieja bruja?» «¡Fuera!», gritó Borja con todas sus fuerzas, ignorando el dolor que le desgarraba el pecho. El monitor cardíaco pitó rápidamente. «Fuera de aquí, Ilenia. No vuelvas a aparecer». Ilenia resopló, agarró su bolso. «Vale, me voy. Tampoco me apetece cuidar de un tullido. No esperes que vuelva a visitarte». Ilenia salió y cerró la puerta de un portazo. El silencio volvió a envolver la habitación. Borja jadeaba. Lágrimas de rabia y arrepentimiento corrían por su rostro. Doña Elvira abrazó la pierna de Borja, llorando desconsoladamente. «Perdóname, hijo. Perdóname», se lamentaba la anciana. Borja volvió a mirar al techo blanco. La imagen de Io marchándose tranquilamente se repetía en su cabeza. Io no necesitó gritar. Io no necesitó abofetear a nadie. A Io le bastó con presentar un papel, y la vida de Borja se hizo añicos. Borja se dio cuenta de que había tirado un diamante por un trozo de cristal roto, y ahora el cristal roto se había ido después de herirlo, mientras que el diamante cenaba en un restaurante de lujo, celebrando su victoria. Estaba solo, completamente solo en la trampa de deudas que él mismo había cavado, y la cuenta atrás de 90 días empezaba ahora. Habían pasado 2 meses desde la firma del acuerdo en el hospital. El tiempo transcurría a diferentes velocidades para 2 personas que una vez compartieron un techo. Para Io, el tiempo era un aliado que la llevaba a nuevas alturas. Para Borja, el tiempo era un verdugo que afilaba su hacha, acercándose a su cuello con cada segundo que pasaba. Era un mediodía radiante en la zona de las 4 Torres de Madrid. Io acababa de salir de un concesionario de coches de importación. Un flamante Mercedes-Benz clase E negro metalizado ocupaba ahora la plaza VIP de su aparcamiento. No era solo un vehículo, era un símbolo de su nueva movilidad. Io lo acarició brevemente, disfrutando del frío metal en la punta de sus dedos. Señora Io, Jimena, su asistente, se acercó corriendo con una tablet en la mano. El informe del tercer trimestre está finalizado. Nuestros beneficios han aumentado un 200% gracias al contrato con la empresa de logística de Singapur. Y el señor Salgado ha enviado un mensaje. Io se detuvo. Se quitó las gafas de sol. ¿Qué dice? Dice que el deudor, es decir, el señor Velasco, no ha realizado el pago de la primera ni de la segunda cuota. Los intereses de demora han empezado a correr desde hoy. Io sonrió levemente. No una sonrisa maliciosa, sino la de alguien cuya predicción se ha cumplido. Déjalo estar. No le reclames nada. Esperaremos hasta el día 90. Como establece el procedimiento. De acuerdo, señora. Mientras Io disfrutaba del olor a cuero del coche nuevo, el ambiente en la casa de Pozuelo era como el de un submarino con una fuga. El oxígeno disminuía, la presión aumentaba. Borja estaba sentado en una silla de ruedas de segunda mano que su madre había comprado en un mercadillo. Su pierna escayolada descansaba sobre un taburete. El aire acondicionado del salón estaba estropeado y no había dinero para llamar a un técnico. Un ventilador ruidoso giraba, sin conseguir disipar el calor que hacía sudar a Borja constantemente. Borja miró el calendario de la pared. Había un gran círculo rojo en el día 25 del mes siguiente. Fecha de vencimiento. «¡Cariño! El contador de la luz está pitando otra vez». Se oyó gritar a Ilenia desde el dormitorio. Borja cerró los ojos, conteniendo la ira que se había convertido en su fiel compañera. «Usa tu dinero». «Mi cartera está vacía». Ilenia salió de la habitación con cara de pocos amigos. Ya casi no se maquillaba. Las raíces de su pelo se veían negras. Su lujoso rubio se había desvanecido en un amarillo apagado. «Dinero, dinero, siempre dinero, Borja. Vendí mi pulsera de oro la semana pasada para que comiéramos. ¿Cuándo vas a trabajar? Decías que ibas a buscar un préstamo. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo con una pierna así?» Borja golpeó el reposabrazos de la silla de ruedas. «Y no mientas sobre la pulsera. Usaste el dinero para comprarte cremas, ¿verdad?» Vi el ticket en la basura. Ilenia resopló, sin negarlo. «Pues claro que necesito cuidarme. Si estoy hecha un desastre, ¿cómo voy a...? Quiero decir, soy la mujer de un director. Qué vergüenza estar descuidada. Director en la ruina», corrigió Borja con amargura. «Y no eres mi mujer. No estamos casados oficialmente». Ilenia puso los ojos en blanco y volvió a su habitación, cerrando de un portazo. El pitido intermitente del contador de la luz seguía sonando, como la cuenta atrás de una bomba de relojería instalada en la vida de Borja. En la cocina, doña Elvira estaba hirviendo fideos instantáneos, el menú del almuerzo y la cena durante las últimas 3 semanas. Borja observó la espalda de su madre, cada vez más encorvada. La culpa le oprimía el pecho.
Cuando estaba con Io, a su madre siempre le enviaban catering saludable o la invitaban a restaurantes los fines de semana. Ahora, tenía que compartir un paquete de fideos con su hijo lisiado. El cielo sobre Pozuelo parecía gris para Borja, aunque el sol brillaba con fuerza. Semana 10. Borja sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando la ejecución. Ya podía mover un poco la pierna con una muleta. Aunque el dolor era insoportable, decidió probar suerte de nuevo en el mundo profesional. Esa mañana, Borja se puso su mejor camisa, la única que Ilenia no había vendido a un ropavejero. Se peinó, intentando ocultar la cicatriz de la sien. Llamó al señor Ferrer, su antiguo jefe y mentor en una empresa de inversión. «Hola, señor Ferrer. Soy Borja». Hubo una larga pausa al otro lado. «Ah, Borja. He oído que tuviste un accidente. ¿Cómo estás?» La voz del señor Ferrer sonaba distante, formal. «Mejorando, señor. Mire, quería preguntarle si hay algún proyecto freelance que pueda hacer. Análisis financiero, gestión de riesgos, cualquier cosa. Puedo trabajar desde casa. Necesito ingresos urgentes». Se oyó un profundo suspiro. «Borja, seré sincero contigo. Los rumores sobre ti se han extendido en nuestro círculo». El corazón de Borja dio un vuelco. «¿Qué rumores, señor? Sobre tu estilo de vida, tus problemas matrimoniales que se hicieron virales en la prensa rosa y una auditoría interna en tu antigua empresa que encontró algunas irregularidades. Aunque no llegó a los tribunales, tu integridad está en entredicho. Los clientes no quieren un consultor que no puede gestionar su propia vida». Borja apretó el teléfono. «Señor, es un malentendido. Puedo explicarlo. Lo siento, Borja, no puedo ayudarte. Mi consejo es que resuelvas tus problemas personales primero. Buenas tardes». La llamada se cortó. Borja intentó llamar a otros 3 amigos, compañeros de golf, de discoteca, de copas. El resultado fue nulo. «Tío, lo siento. Ahora mismo voy fatal de pasta». «Uf, justo me acaban de estafar, Borja. No puedo prestarte nada. El número al que llama está ocupado». Borja tiró el móvil al sofá. Se sentía como un leproso, rechazado por todos. Se dio cuenta de una amarga verdad. Sus amigos estaban ahí porque tenía dinero. Estaban ahí porque Io facilitaba sus contactos, haciendo que su imagen pareciera estable y exitosa. Sin Io, Borja era solo un hombre de mediana edad con una libido alta y un cerebro imprudente. Desesperado, Borja buscó algún objeto de valor que quedara en su armario. Recordó que tenía una colección de relojes Tag Heuer. Podría sacar un buen dinero si los vendía rápido. Rebuscó en el cajón con pánico. Vacío. La caja estaba, pero el contenido había desaparecido. Pasó al cajón donde guardaba su caro juego de palos de golf Callaway. «¡Mamá!», gritó Borja. «¡Mamá! ¿Has visto mis relojes?». Doña Elvira apareció desde la cocina, con cara de susto. «Fue la semana pasada. Ilenia dijo que le habías pedido que los vendiera para pagar tus medicinas». «¿Qué?». Borja se quedó de piedra. «Nunca le pedí eso. Mis medicinas las cubre la seguridad social, que tú misma tramitaste». La sangre le hirvió. Arrastró su pierna dolorida hacia la habitación de Ilenia. Vacía. El armario de Ilenia estaba abierto. Su ropa seguía allí, pero sus bolsos de marca habían desaparecido. Ilenia no estaba en casa, y se había llevado los últimos vestigios de la fortuna de Borja. Borja se desplomó en el suelo. El dolor en su pierna no era nada comparado con el dolor de ser traicionado una y otra vez por la misma mujer. Había cavado su propia tumba, y ahora Ilenia estaba echando tierra sobre él mientras aún estaba vivo. Ilenia no estaba en una farmacia ni en el mercado. Estaba en una cafetería de moda en el barrio de Salamanca, sentada frente a un hombre con una camisa ajustada y el botón superior desabrochado. Se llamaba Axel, director de marketing donde Ilenia trabajaba como azafata freelance, un trabajo que se había visto obligada a aceptar de nuevo porque Borja estaba en la ruina. «Se te ve muy estresada, Ilenia», dijo Axel mientras sorbía su latte, con la mirada fija en el esbelto cuello de Ilenia. Ilenia puso una cara triste que había ensayado frente al espejo. «Sí, Axel. Mi vida es muy dura ahora mismo. Ya sabes, mi prometido tuvo ese accidente que se hizo viral». Axel enarcó una ceja. «El que, según dicen, te era infiel contigo». Ilenia se secó rápidamente la esquina del ojo con un pañuelo. «La historia no es así, Axel. Su mujer era la mala. Lo manipuló todo. Ahora Borja está lisiado. No puede trabajar. Y se ha vuelto muy violento conmigo. Se pasa el día gritando. Me ha llegado a poner la mano encima. Tengo miedo de volver a casa». Axel, conocido por ser un mujeriego, vio su oportunidad. Extendió la mano y tomó los dedos de Ilenia. «Pobrecita. Eres tan guapa, de alto mantenimiento. Deberían tratarte como a una reina, no como a una enfermera gratuita». Ilenia sonrió levemente. Sus dedos devolvieron el apretón.
Por eso necesito a alguien con quien hablar. Borja ya no tiene futuro, Axel. Su exmujer le va a quitar la casa el mes que viene. No sé dónde voy a vivir. Podrías vivir en mi apartamento si quieres, la tentó Axel, guiñándole un ojo. Está vacío, solo estoy yo. Los ojos de Ilenia brillaron. Un apartamento, aire acondicionado, buena comida, lejos del olor a medicamentos y de las quejas de Borja y de doña Elvira, que olía a ungüento. ¿Lo dices en serio?, preguntó Ilenia con voz melosa. Totalmente en serio. ¿Puedes mudarte esta misma noche si quieres? Ilenia soltó una risita, una risa que sonaba a campanas de libertad. No le importaba Borja. Para ella, Borja era un barco que se hundía, y una rata lista debe saltar antes de que el barco se hunda del todo. Esa noche, Ilenia llegó a la casa de Pozuelo a las 11. Borja la esperaba en el salón a oscuras, iluminado solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. ¿De dónde vienes? La voz de Borja era grave. ¿De trabajar?, respondió ella secamente mientras se quitaba los tacones. ¿Qué trabajo dura hasta estas horas? ¿Y de quién es ese perfume? Es muy masculino. Borja la enfocó con la linterna del móvil. Ilenia tenía una marca roja en el cuello. ¿Se la tapó con el pelo? No es asunto tuyo. Lo importante es que he traído dinero. Ilenia lanzó 2 billetes de 50 euros sobre la mesa. El resto de la propina de Axel. Ahí tienes para pagar la luz. No hagas ruido. Ilenia entró en la habitación y empezó a meter su ropa en una maleta grande. ¿A dónde vas? Borja la siguió hasta la puerta de la habitación, apoyándose en la muleta. Un viaje de trabajo. Una semana, mintió Ilenia sin mirarlo. Borja miró la maleta. Vio los gestos apresurados de Ilenia. Sabía que eran los mismos gestos que él hacía cuando se preparaba para un viaje de negocios, cuando en realidad se iba con Ilenia a Ibiza, engañando a Io. El karma le estaba abofeteando en la cara. ¿Me estás engañando, Ilenia?, preguntó Borja en voz baja. Ilenia dejó de doblar la ropa. Se dio la vuelta y lo miró con una expresión de desprecio que le heló la sangre. ¿Y si es así que, vas a divorciarte de mí? No estamos casados, Borja. ¿Vas a echarme? Esta casa tampoco será tuya dentro de poco. Ilenia se rió con cinismo. Date cuenta, eres una carga. Tengo derecho a buscar mi felicidad. Borja se quedó en silencio. No tenía fuerzas para enfadarse. Solo miró a esa mujer y vio lo fea que era su alma. Vete, susurró Borja. Llévate toda tu basura. No te necesito. Pues claro que me voy. Ilenia cerró la maleta y la arrastró, pasando junto a Borja y golpeándolo en el hombro, casi haciéndolo caer. Esa noche, Borja perdió al amor de su vida. Pero, extrañamente, no se sintió triste. Sintió asco de sí mismo por haber sacrificado a Io por una mujer como Ilenia. Faltaban 3 días para que se cumpliera el plazo de 90 días. El último aviso del bufete del señor Salgado había llegado la tarde anterior, deslizado por debajo de la puerta, porque Borja no había querido salir a recibir al mensajero. El contenido era breve: liquide 36. 800 euros principal más intereses, o desaloje la vivienda el día 25 a las 9 de la mañana. Doña Elvira había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Estaba empaquetando su ropa vieja en cajas de cartón de fideos. La escena le partió el corazón a Borja. No había otra salida. El orgullo no podía salvarlo. Borja cogió su móvil. Le temblaban las manos mientras buscaba un nombre que antes estaba en el número 1 de la marcación rápida, pero que ahora tenía que teclear manualmente porque lo había borrado. Io. Borja pulsó el botón de llamar. Al otro lado, Io disfrutaba de un spa en un resort de Marbella. Se había tomado unas cortas vacaciones para celebrar el éxito de su nuevo proyecto. Vio el nombre de Borja en la pantalla del móvil, que estaba en la mesita junto al jacuzzi. Dejó que sonara hasta casi el final, y luego contestó en modo altavoz mientras sorbía su zumo de naranja. Diga. La voz de Io era tranquila, acompañada por el sonido del agua. Io. Soy yo. Borja. La voz al otro lado sonaba rota, desesperada y patética. Lo sé. ¿Qué pasa? ¿Quieres confirmar el pago de la deuda? Contacta con el señor Salgado para el número de cuenta. ¡Io, por favor! Borja rompió a llorar, el llanto de un hombre destrozado. No hagas esto, no te lleves la casa. Mi madre vive aquí. Es mayor, está enferma. ¿Dónde vamos a vivir si nos echas? Io dejó el vaso, su rostro se endureció. Borja, la noche que me echaste, a las 11, lloviendo a cántaros. ¿Pensaste dónde iba a dormir yo? ¿Te importó si tenía dinero o no? Me equivoqué, Io. Fui un idiota. Perdí la cabeza, gimió Borja. Lo siento muchísimo. Ilenia me ha dejado. Estoy solo. Solo te tengo a ti, Io. Estuvimos casados 10 años. ¿No significa nada para ti? Io cerró los ojos un momento, recordando esos 10 años.
10 años sirviéndole, apoyándole y construyendo el ego de Borja, solo para ser desechada como basura cuando apareció algo más brillante. Esos 10 años los quemaste tú hace 2 meses, Borja, respondió Io con frialdad. Me dejaste por Ilenia. Ahora Ilenia te deja por otro hombre. Es el ciclo de la vida. Justo, ¿no? Io, te lo ruego. Dame más tiempo. 6 meses, 1 año. Haré lo que sea. Seré repartidor, obrero, lo que sea para pagarte. Pero no eches a mi madre. El tiempo es dinero, Borja. Y tu crédito conmigo está agotado. El valor de tu confianza es 0. Io se incorporó. Esto no es una venganza, es un contrato. Firmaste ante notario. Eras plenamente consciente. Eres cruel, Io. Has cambiado. No he cambiado. He aprendido, corrigió Io. He aprendido que ser demasiado buena con quien no se lo merece es una forma lenta de suicidio. Io oyó a doña Elvira llorar de fondo. Su corazón se conmovió un poco, muy poco. Pero enseguida lo apartó. Doña Elvira era la misma persona que la había llamado estéril y gafe. 3 días, Borja, dijo Io con firmeza. A las 9 de la mañana vendrá el equipo de ejecución. Asegúrate de que la casa esté vacía o tus cosas serán sacadas a la fuerza por los agentes. Y una cosa más. ¿Qué? Preguntó Borja débilmente. No vuelvas a llamar a este número. Es para clientes VIP y socios comerciales. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Clic. Io colgó. Respiró hondo, inhalando los aromas de la aromaterapia de hierba limón. No se sentía culpable, se sentía ligera. La carga del pasado finalmente se había desprendido. Al otro lado, Borja dejó caer el móvil al suelo. La pantalla se resquebrajó, igual que su vida. Se abrazó las rodillas y lloró en silencio en el salón, cada vez más oscuro. Día 25. 8:55 de la mañana. Un cielo nublado se cernía sobre la urbanización de Pozuelo. Los vecinos empezaron a espiar desde detrás de las cortinas. El cotilleo de que la casa del señor Velasco iba a ser embargada se había extendido. Un camión de mudanzas se detuvo frente a la verja, seguido de 2 todoterrenos negros. No era Io quien bajó. Io no necesitaba mancharse las manos. Quien bajó fue el señor Salgado, seguido de 4 hombres fornidos con uniforme de seguridad privada y 2 funcionarios del juzgado como testigos de la ejecución de la garantía. El señor Salgado se ajustó la chaqueta y llamó al timbre. No hubo respuesta. La verja estaba cerrada con un candado desde dentro. «Señor Velasco», llamó el señor Salgado con un megáfono portátil. Según lo acordado en el acta notarial número 45 de fecha tal, hoy es el último día para el desalojo de la vivienda, le rogamos que coopere. Silencio. «Abran por la fuerza», ordenó el señor Salgado al equipo de seguridad. Un hombre corpulento sacó una cizalla. ¡Cric! El candado se rompió en segundos. Empujaron la verja y entraron en el descuidado jardín delantero. Las malas hierbas habían crecido. Las orquídeas que antes cuidaba Io estaban secas. La puerta principal se abrió lentamente antes de que pudieran llamar. Borja apareció en el umbral, apoyado en sus muletas. Llevaba una camiseta vieja y pantalones cortos. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras. Detrás de él, doña Elvira estaba sentada sobre un montón de cajas, sosteniendo una foto de su difunto marido. Su mirada estaba perdida. «¿Ya es la hora, verdad, señor?», preguntó Borja con voz ronca. «Así es, señor Velasco», respondió el señor Salgado. Formal pero no grosero. «La señora Io no ha podido asistir. Me ha dado plenos poderes para la entrega de llaves». Borja sonrió con amargura. Por supuesto que Io no vendría. Ya no estaba a su altura pisar estas ruinas. «Nuestras cosas». Borja señaló el montón de cajas y maletas en el salón. «Hemos preparado un camión para llevar sus pertenencias a su nuevo domicilio. ¿A dónde se mudan?». Borja se quedó en silencio. ¿A dónde? No tenía dinero para alquilar un piso. «A un piso patera en Vallecas, cerca de las vías del tren», respondió Borja en voz baja. Era el único lugar que podía pagar con las pocas monedas que le quedaban y la venta del anillo de bodas de su madre el día anterior. El señor Salgado asintió y dio una orden a sus hombres. «Ayuden a cargar sus cosas. Con cuidado, que no se rompa nada». El proceso de desalojo fue rápido y eficiente. El sofá, la mesa del comedor, la televisión grande, todo se quedó. Eran activos de la casa, que ahora pertenecía a Io. Borja solo se llevó ropa, documentos personales y algunos utensilios de cocina. Los vecinos empezaron a salir de sus casas para mirar abiertamente. «Pobrecito. Ese es el señor Velasco, el que antes iba de sobrado, ¿no? Dicen que le fue infiel a su mujer y se arruinó. Me alegro, el karma existe». Los susurros llegaron claramente a los oídos de Borja. Agachó la cabeza, ocultando su rostro.
Cuando se cargó la última caja, Borja ayudó a su madre a levantarse. «Vamos, mamá, nos vamos». Doña Elvira miró la casa por última vez. La casa donde había imaginado mecer a sus nietos. La casa de la que presumía en sus reuniones y que ahora había perdido. «Es culpa tuya, Borja», susurró doña Elvira, mientras las lágrimas volvían a caer. «Si no te hubieras encaprichado de esa mujerzuela, seguiríamos viviendo bien». Borja no respondió. Borja salió cojeando y le entregó las llaves al señor Salgado. Dígale a Io que lo siento», dijo Borja, «y felicítela. Ha ganado». «Se lo transmitiré, señor». Pero para que conste, la señora Io nunca consideró esto una competición. «Solo negocios», replicó el señor Salgado con sequedad mientras cogía las llaves. Borja y su madre subieron a la cabina del camión, estrecha y calurosa. El camión arrancó, llevándolos lejos de la lujosa urbanización hacia los suburbios pobres y ruidosos de la ciudad. Justo cuando el camión giraba en una esquina, un Mercedes-Benz negro pasó lentamente en dirección contraria. Las ventanillas estaban tintadas, no se podía ver quién iba dentro. Pero Borja sintió, por instinto, que Io estaba allí, observando su partida desde detrás de un cristal frío e intocable. El coche de lujo giró y entró en el jardín de la casa que acababan de desalojar. Borja miró hacia atrás. Vio el coche detenerse en el porche de su antigua casa. Io bajó. Llevaba un llamativo vestido rojo, de pie, erguida, contemplando la casa. No miró en dirección al camión de Borja que se alejaba. Solo miraba al futuro. Empezó a lloviznar, mojando el parabrisas del camión y disimulando las lágrimas de Borja que finalmente se derramaron. Había caído en desgracia y ahora estaba enterrado bajo las ruinas de su propio ego. El estruendo de un tren de cercanías pasando por encima se sintió como un pequeño terremoto. Un polvo fino caía del techo de amianto agrietado sobre el cuenco de arroz con caldo de verduras ya frío. Este era el nuevo mundo de Borja. Un piso patera de 9 metros cuadrados en una zona densamente poblada cerca de la estación de Vallecas, las paredes estaban húmedas. La pintura desconchada revelaba el cemento, y el aire olía a una mezcla de alcantarilla y aceite de freír reusado. Borja estaba sentado en un fino colchón de espuma en el suelo. Su pierna, todavía escayolada y ahora sucia, estaba estirada rígidamente. El dolor en las costillas volvía cada vez que pasaba un tren y hacía vibrar el suelo, pero los analgésicos se le habían acabado hacía 2 días. «¡Qué calor! Borja, qué calor hace aquí», se quejó doña Elvira. La anciana estaba sentada frente a un pequeño ventilador polvoriento, abanicándose con un trozo de cartón. El sudor empapaba su bata. Ya no había aire acondicionado ni purificador de aire. «Paciencia, mamá. La ventana está abierta», respondió Borja sin mirarla. Estaba ocupado contando las monedas del cambio de la compra de ayer. 4,50 €, suficiente para un paquete de galletas o una botella de agua. «A estas horas en la casa de Pozuelo, estaría viendo la tele y comiendo fruta», murmuró doña Elvira, con la mirada perdida. «Io siempre me preparaba papaya fría». «Otra vez ese nombre». Borja cerró los ojos. Desde que se mudaron a este agujero de ratas hacía una semana, el nombre de Io se había convertido en un fantasma que su madre no dejaba de invocar. Antes, su madre elogiaba a Ilenia y criticaba a Io. Ahora que la rueda había girado y los había aplastado, la memoria de su madre parecía haberse reseteado. «Io ya no tiene nada que ver con nosotros, mamá», la cortó Borja bruscamente. «Tú y tus faldas», lo regañó doña Elvira. «Si no te hubieras dejado seducir por esa fulana de Ilenia, no estaríamos así. Io era una buena esposa, traía buena suerte. Fuiste tú quien tiró la suerte por la borda». Borja tiró las monedas al suelo. «¿Fuiste tú la que me animó?», gritó Borja, haciendo que su madre se sobresaltara. «Tú decías que Io era estéril. Tú decías que Ilenia era más sexy. Tú me pediste que te comprara oro con el dinero de los ahorros de Io que yo robé. No te laves las manos ahora. Estamos aquí los dos por nuestra codicia». Doña Elvira se quedó en silencio. Le temblaban los labios. Luego, empezó a llorar de nuevo. Un llanto anciano y desgarrador. Borja suspiró profundamente. La culpa y la rabia se mezclaban en su estómago como un veneno. Cogió sus muletas e intentó levantarse con dificultad. «¿A dónde vas?», preguntó doña Elvira entre sollozos. «Fuera, a tomar el aire. Aquí dentro no se puede respirar», respondió Borja con brusquedad. Borja arrastró su pierna fuera del diminuto piso. Fuera. El callejón estaba embarrado por la lluvia de la noche anterior. Unos niños corrían y casi chocan con su pierna herida. Los vecinos lo miraban con extrañeza. Un hombre con aspecto educado pero vestido con harapos, viviendo en un lugar miserable. Borja caminó cojeando hasta el bar de la esquina.
Necesitaba un café solo para aplacar el hambre. En la televisión de tubo del bar, daban un programa de cotilleos. La empresaria inspiradora del año, Io Vidal, CEO de Sol Creativo, abre una nueva sucursal en Singapur. El corazón de Borja se detuvo por un instante. En la borrosa pantalla, vio a Io. Su exmujer, radiante con un vestido azul zafiro, cortando la cinta inaugural de la nueva oficina. Su rostro brillaba, su sonrisa era genuina. A su lado, un hombre apuesto, quizás un socio, quizás algo más, la miraba con admiración. Borja bajó la vista y vio su propio reflejo en un charco de café sobre la mesa. Un rostro demacrado, barba descuidada, ojos hundidos. Se dio cuenta de que la distancia entre él e Io ya no era solo física, la distancia entre ellos era la que había entre el cielo y el fondo de un pozo, y había sido él quien había cortado la cuerda. Al mismo tiempo, un sedán de lujo se detuvo frente a la casa de Pozuelo. La casa parecía desierta. La hierba había crecido, pero la estructura seguía siendo sólida y majestuosa. Io bajó del coche con gafas de sol y un práctico mono de trabajo. Detrás de ella, un hombre de traje llevaba una carpeta. Era el señor Roca, un agente inmobiliario de alto nivel. Aquí tiene las llaves, señora Io. El señor Roca recibió las llaves que le entregó Io. ¿Quiere entrar a ver el estado final? Io asintió. Necesito 5 minutos a solas. Io abrió la puerta principal. Un olor a cerrado la recibió. El olor de una casa abandonada sin amor. Io entró. El eco de sus pasos resonó en el salón vacío. Vio arañazos en el parqué, la marca del sofá arrastrado durante el desalojo. Vio la pared descolorida, donde antes colgaba el cuadro de su boda. Io fue a la cocina. La cara encimera que ella misma había diseñado seguía allí. Recordó con qué entusiasmo cocinaba aquí el plato favorito de Borja, esperando que volviera pronto a casa. Pero Borja solía volver tarde con la excusa de las horas extra, cuando en realidad se registraba en un hotel con Ilenia. Io abrió un cajón vacío, a excepción de un objeto olvidado en una esquina. Un frasco de perfume de mujer barato. De imitación. El perfume de Ilenia. Io lo cogió con la punta de los dedos, como si sostuviera un ratón muerto. Fue al cubo de la basura del patio trasero y lo tiró dentro. ¡Clang! El sonido del cristal al romperse fue inmensamente satisfactorio. No hubo lágrimas, ni nostalgia. Io se dio cuenta de que esta ya no era su casa. Era solo un edificio de ladrillos que había albergado mentiras durante años. Su energía era mala. Su feng shui había sido arruinado por la traición. Io volvió a la entrada, donde esperaba el señor Roca. ¿Y bien, señora? ¿Quiere reformarla para volver a vivir aquí o alquilarla? Preguntó el señor Roca. Venderla, respondió Io con firmeza. Venderla lo antes posible. No me importa si el precio está un poco por debajo del mercado, siempre que se venda este mes. De acuerdo, señora. Pero es una pena, la ubicación es estratégica. ¿No quiere conservarla como inversión? Io negó con la cabeza, sonriendo levemente. Para mí, señor Roca, tirar la basura a su debido tiempo es la mejor inversión para la salud mental. El dinero de la venta de esta casa lo usaré para crear una fundación para mujeres víctimas de violencia de género y divorcios fraudulentos. Es más útil que dejar que los malos recuerdos acumulen polvo aquí. El señor Roca asintió con admiración. Inmediatamente colocó un gran cartel en la verja. Se vende. Io volvió a su coche. Al arrancar el motor, vio el cartel por el retrovisor. Sintió como si se hubiera quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando. Esa casa era el último eslabón que la unía a Borja. Ahora, la cadena se había roto. Un mes después, Io acababa de terminar un almuerzo de negocios en un restaurante de la Castellana. Mientras caminaba hacia el vestíbulo de su edificio de oficinas, se detuvo. Había un pequeño alboroto cerca del puesto de seguridad. Señor, por favor. Conozco a la señora Io. Soy su marido. Bueno, su exmarido. La voz del hombre sonaba suplicante. Lo siento, señor. Según el protocolo, no se permiten visitas sin cita, y menos con esa apariencia. El guardia de seguridad no terminó la frase, pero su gesto señaló claramente la ropa raída del hombre. Io entrecerró los ojos. El hombre se apoyaba en un bastón de madera barato, ya no en muletas médicas. Su pelo se había vuelto canoso en las sienes, aunque solo tenía 35 años. Estaba extremadamente delgado. Era Borja. Io suspiró. Podría haber entrado por la puerta lateral para evitar el drama, pero sabía que Borja no se detendría si no le ponía un punto final definitivo. Hizo una señal al jefe de seguridad. Déjele hablar un momento, aquí mismo. Borja se giró. Al ver a Io, sus ojos apagados se llenaron de lágrimas. Arrastró su pierna para acercarse,
pero se detuvo a 2 metros de distancia ante la mirada fría de Io. Io. La voz de Borja era ronca. Estás preciosa. Estoy ocupada, Borja. Tienes 2 minutos. ¿Qué quieres?, preguntó Io, mirando su reloj Cartier. Borja tragó saliva. Apretó el mango de su bastón. Necesito un trabajo, Io. Lo que sea. Incluso de conserje en tu oficina. O limpiando el almacén. Mi pierna está coja, ninguna empresa me quiere contratar. Mi madre está enferma, necesita medicinas. Io miró al hombre que una vez le prometió cuidarla toda la vida. El hombre que le compraba bolsos con arrogancia ahora mendigaba un trabajo humilde. Sol Creativo tiene unos estándares de contratación muy altos, Borja. Uno de ellos es la integridad. Tú no cumples ese requisito, respondió Io con voz plana. Io, por favor, por nuestro pasado. Estoy completamente destrozado. Ya he pagado mi karma. ¿No es suficiente para ti? Borja empezó a llorar, sin importarle que la gente que pasaba lo viera. Tengo hambre, Io. De verdad tengo hambre. Io guardó silencio por un momento. Abrió su bolso y sacó la cartera. Borja observó el gesto con esperanza. Io sacó una tarjeta de visita. No dinero. Es la tarjeta de una fundación que gestiona un amigo mío, para la inserción laboral de personas con discapacidad. Pueden encontrarte un trabajo adecuado a tu condición física, quizás en una cabina de aparcamiento o doblando cajas. El salario es el mínimo, suficiente para comer y pagar las medicinas de tu madre si sois austeros. Borja cogió la tarjeta con mano temblorosa. ¿Solo esto? ¿No me vas a dar algo de dinero para empezar? Io cerró la cartera. Clic. Borja, escúchame bien. Io dio un paso adelante. Su voz era baja, pero penetrante. La noche que me echaste. Mataste a Io, tu esposa. La mujer que tienes delante ahora es Io, la empresaria. Y una empresaria no invierte en un terreno que ya ha demostrado ser estéril. Eres cruel, Io, susurró Borja. No, soy justa. Te estoy dando una caña de pescar con esa tarjeta. Si quieres peces, pesca tú mismo. No me pidas más. Io se dio la vuelta. Io, ¿hay una segunda oportunidad si cambio?, gritó Borja desesperado. Io se detuvo, pero no se giró. Perdone, ¿quién es? Esas 2 palabras fueron pronunciadas por Io, con un tono definitivo. No era una pregunta, sino una declaración de que la figura de Borja había sido borrada de su memoria. Io entró en el imponente edificio de cristal, dejando a Borja plantado en la acera caliente, sosteniendo una tarjeta de visita como si fuera su propia vida. El karma funciona de maneras misteriosas, pero a menudo muy precisas. En otro rincón de la ciudad, Ilenia estaba sentada en la sala de espera de una comisaría. Su rostro, antes radiante, ahora estaba apagado y lleno de acné por el estrés. Ya no vestía ropa de marca, sino un mono de detenida de color naranja. Ilenia había sido sorprendida intentando robar un reloj de lujo en un centro comercial, pero eso era solo la punta del iceberg. Después de dejar a Borja, Ilenia se mudó al apartamento de Axel, el mujeriego. Al principio todo fue maravilloso, pero Axel no era un rico director de marketing. Era un adicto a las apuestas online ahogado por las deudas de préstamos rápidos. Axel usó el nombre y los datos de Ilenia para pedir dinero en una docena de aplicaciones ilegales. Cuando Axel huyó con el dinero y las joyas que le quedaban a Ilenia, los cobradores la acosaron día y noche. Desesperada, hambrienta y sin más habilidad que la de seducir a hombres, algo que ahora le resultaba difícil por su aspecto deteriorado, Ilenia se lanzó a robar y fue atrapada. «Señorita Ilenia, tiene una visita», dijo un policía. Ilenia levantó la vista rápidamente, esperando que fuera Axel para pagar su fianza. O quizás el tonto de Borja, que todavía quisiera ayudarla. Pero quien entró fue el dueño de la tienda que había robado, con un abogado para asegurarse de que Ilenia recibiera la máxima condena. «Se lo ruego, señor». «Fue un error», suplicó Ilenia, arrodillándose a los pies del dueño de la tienda. «Mi exmarido es rico, él puede pagarle. Llamen a Borja Velasco». El policía comprobó los datos en el ordenador. Borja Velasco, según el censo, domicilio en un piso patera en Vallecas. Ocupación, trabajador eventual. ¿Está segura de que puede pagar una indemnización de 6.000 euros? Ilenia se desmayó. Cayó sentada en el frío suelo de la celda. Recordó cómo se había reído de Io cuando Borja la echó. Recordó cómo le dijo a Borja que firmara el reconocimiento de deuda. La rueda no solo había girado, la había aplastado hasta hacerla polvo. Mientras tanto, Borja pasaba sus días como vigilante en la cabina del aparcamiento subterráneo de un supermercado, trabajo que consiguió gracias a la tarjeta de Io. Cada día respiraba humo de tubos de escape. Su pierna lisiada sufría calambres por estar sentado tanto tiempo en el estrecho puesto.
Su sueldo apenas le llegaba para comer y para los pañales de su madre, que había empezado a tener demencia y a menudo se orinaba encima. A veces, cuando pasaba un coche de lujo y la conductora olía a perfume caro, Borja se acordaba de Io. El arrepentimiento no llegaba como una gran ola, sino como un goteo de ácido que le perforaba el corazón lentamente, cada segundo de su vida. Estaba vivo, pero su alma había muerto en la autopista A6 aquel día. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, Terminal 4S. Io estaba sentada en la sala VIP de primera clase, disfrutando de una taza de té Earl Grey caliente. Frente a ella, la pista de aterrizaje se extendía bajo el sol de la mañana. Los aviones despegaban, llevando sueños al cielo. Io acababa de cerrar la venta de la casa de Pozuelo el día anterior. Había transferido el 100% del dinero a la cuenta de la fundación social que acababa de crear, Fundación Io, Asistencia Jurídica para Mujeres. Era el cierre perfecto para el oscuro capítulo de su vida. El móvil de Io vibró sobre la mesa de mármol. Un mensaje de un número desconocido. Io, enhorabuena por tu nueva fundación. Lo vi en un periódico. Estoy orgulloso. Perdóname. Borja. Io leyó el mensaje desde la notificación de la pantalla de bloqueo. No lo abrió. No sintió ira, ni lástima. Solo una sensación neutra, como leer un correo no deseado. El pulgar de Io se movió con agilidad. Deslizar a la izquierda. Eliminar. Luego entró en los ajustes y bloqueó el número. Señora Io. Un hombre se acercó a su mesa. Era alto, con un aura tranquila y una sonrisa sincera. Se llamaba Gael, el arquitecto que iba a colaborar con ella en un proyecto de un resort en Marbella. El hombre que había escuchado pacientemente la historia de Io sin juzgarla y que poco a poco había llenado el vacío de su corazón con respeto, no con promesas vacías. «Nuestro avión está listo para embarcar». «¿Lista para irnos, Io?», preguntó Gael tendiéndole la mano. Io miró esa mano, una mano firme, una mano que ofrecía un futuro, no un pasado. Io sonrió. Una sonrisa que llegó de verdad a sus ojos. Aceptó la mano de Gael. «Sí, estoy lista», respondió Io. Io se levantó y se ajustó el blazer. Caminó hacia la puerta de embarque. El mensaje de Borja había sido borrado. Su número bloqueado. Fuera, a través del enorme ventanal, un avión surcaba el cielo azul, dejando una estela blanca que se desvanecía lentamente con el viento, como la huella de Borja en su vida. Una vez existió, una vez dejó marca, pero ahora había desaparecido, arrastrada por los vientos de su nuevo éxito y felicidad. Io siguió caminando, sin volver a mirar atrás.